Hola, buenas. Esta clase se va a tratar de estudios complementarios. Bien, los estudios complementarios son todas las cosas que le pide el médico. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Ustedes van al médico, se hacen ver y a veces el médico no le es suficiente lo que ustedes le dicen o lo que él puede llegar a averiguar haciéndoles un examen, tocándoles la zona afectada o mirándolos, no les es suficiente para diagnosticar lo que tienen. Entonces el médico les puede pedir algún estudio complementario, que es un estudio que generalmente se realiza con aparatos o lo puede realizar a veces otro profesional, con aparatos o no. A veces hay médicos que recomiendan cada tanto hacerse chequeos, depende de las patologías que vos has tenido. Por ejemplo, si el paciente ha tenido cáncer o en su familia hay historial de cáncer o de cáncer familiar con más razón, entonces el médico te va a pedir ciertos estudios, radiografías, tomografía, etcétera. Bueno, todos estos estudios que se te pueden pedir, inclusive como control, se llaman estudios complementarios. Son exámenes generalmente con aparatos que pueden ser endoscopios, electrocardiógrafos, tomógrafos o cualquier aparato, o también estudios de laboratorio que solicita el médico a un paciente. Sirven para descartar. Ponele, el médico dice, bueno, no sé bien qué tenés, lo más probable que esto sea tal cosa, pero por las dudas vamos a ver si no es tal otra, para descartarla te piden un estudio. Bien, o me parece que tenés tal enfermedad y para confirmar si es esta enfermedad te tengo que pedir este estudio. Bien, o a veces te piden directamente una rutina que se llama, se piden análisis o estudios de rutina. Por ejemplo, llegaste a cierta edad y nunca te has hecho una mamografía, entonces el médico te va a pedir una mamografía de onda porque lo necesitas, porque según tu edad hay que cuidarse, entonces por las dudas te pide una mamografía. Bien, entonces el resultado te puede dar un diagnóstico que inclusive no estabas buscando. Por eso dice, otorgar un diagnóstico cuando no lo hay. Porque hay estudios que te piden porque sí, porque es el protocolo o porque estás en edad de que se te soliciten ciertos estudios como paciente. O a veces también para ajustar un tratamiento a una enfermedad que ya sabemos que el paciente tiene. Por ejemplo, lo más común, el paciente es diabético y necesita hacerse estudios todos los años, necesita hacerse un chequeo bioquímico para ver el avance de la diabetes, para ajustar la medicación, para ajustar el tratamiento o cambiar todo el tratamiento. O por ejemplo, algo típico de las mujeres es la enfermedad tiroidea. Bien, el cuerpo femenino es más propenso a desarrollar enfermedad tiroidea que el varón. No digo que el varón no la tenga, pero es más común en las mujeres. De cada 10 pacientes con enfermedades en la tiroides, con hipotiroidismo o hipertiroidismo, 9 son mujeres. Bien, entonces típico que el médico diga, bueno, tomás levotiroxina o tomás algún medicamento para la tiroides, entonces el médico te va a pedir hormonas tiroideas en un análisis de sangre para ver si te tiene que ajustar la dosis o para saber si sigue bien la dosis que ya el paciente o la paciente está tomando. Bien, el primer estudio que vamos a ver, porque no los vamos a ver todos, vamos a hacer un pantallazo de los estudios más comunes y no todos, lamentablemente no todos vamos a ver, pero por ejemplo el primero que vamos a ver son las radiografías. Las radiografías se toman con un aparato que es
el aparato para radiografía, se llama aparato de rayos X, bien. Hacen poner al paciente en alguna posición, depende de lo que vayan a explorar. Ponen de un lado la placa radiográfica o el detector de rayos y del otro lado, que es lo que en la imagen está sosteniendo la chica, el aparato se llama colimador. El colimador tira una radiación, bien, que se llama radiación X, por eso se le llama rayos X, bien. Entonces esta radiación pasa a través de la persona, golpea las zonas duras, pero atraviesa las zonas blandas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos una radiografía, vamos a ver en negro donde el rayo atravesó y en blanco donde el rayo no pudo atravesar y no pudo ser detectado. Entonces los huesos, las estructuras sólidas las vamos a ver blancas. Y mientras más blanca, más sólida va a ser la estructura. Por ejemplo, nosotros acá a la izquierda, ¿qué vemos acá? Vemos que el paciente se ha comido un tenedor. Bien, típico en las pacientes con anorexia, y digo las pacientes porque generalmente son pacientes del sexo femenino, de personas, mujeres, digamos, del sexo femenino, como lo queramos decir, que con la estupidez de querer verse delgadas, se meten cucharas o tenedores o diferentes cubiertos. Increíblemente hay pacientes que sin querer se tragan los cubiertos. Y es bastante común en las anoréxicas. Bien. Y por ejemplo, acá a la derecha nosotros vemos que esta es una pelvis muy probablemente de un varón. Está cortada, pero a mí me parece que es de un varón. Y acá vemos en la cadera izquierda, justo donde tenemos el hueso fémur y el hueso coxal, acá tenemos un proyectil, o sea, una bala. Bien. Se pueden diagnosticar muchas cosas y observar muchas cosas en una radiografía. La radiografía es uno de los estudios por imágenes más antiguos que existen. Bien. Por lo tanto, los médicos saben verlo muy bien y se puede diagnosticar muy bien. Con una buena radiografía se pueden diagnosticar muchas cosas muy bien. Es uno de los estudios más baratos que existen. Porque por ahí uno dice, bueno, ¿por qué no te pidieron una tomografía o una resonancia o una, no sé, cualquier otra cosa? Porque a veces, en la mayoría de los casos, con una radiografía es fácil de diagnosticar y tratar. Entonces el médico ya le puede encontrar solución muy fácil solo con una foto, digamos, una radiografía. Bien. Las radiaciones que tira el colimador para la radiografía son potencialmente tóxicas. Lógico, te pueden generar cáncer y toda la historia, pero el peligro no lo tiene el paciente generalmente, porque recibir una o un montón de exposiciones en el transcurso de toda una vida, ponele 10, 20, 30 exposiciones en toda tu vida, no te va a hacer nada. El problema principal, ¿quién lo va a tener? Esta señorita, en este caso señorita, que es la técnica de rayos X. Ella sí se tiene que proteger, porque ella, al estar todos los días haciéndoles radiografías a los pacientes, corre el riesgo muy grande de desarrollar cáncer. Bien, con los aparatos nuevos de ahora, la radiación es muy poca la que pasa, pero siguen corriendo peligro más que nada los técnicos que realizan las radiografías. Ya en los pacientes es imposible, básicamente, súper raro que desarrollen un cáncer o una complicación por sacarse una radiografía. El otro estudio del que vamos a hablar son las ecografías. Básicamente una ecografía
se hace con casi siempre, o sea, siempre lo tiene que realizar un profesional médico especialista, porque no cualquier médico sabe hacer ecografías. Bien, hay que saber hacerlas y saber verlas. El técnico lamentablemente no tiene conocimiento suficiente para realizarlas, bien, o para entenderlas. Entonces la tiene que realizar un profesional médico especialista en ecografía o especialista en diagnóstico por imágenes. Este médico usa este aparato que se llama ecógrafo, que tiene, por ejemplo, una pantalla donde vas a ver, bien, una consola, y este aparato que tiene en la mano izquierda la muchacha, la doctora, es un aparato que se llama transductor. El transductor envía una onda de ultrasonido, o sea, básicamente es sonido que no se puede escuchar, que es imposible de oír, bien, no produce ni siquiera vibración, pero el sonido atraviesa las partes blandas del cuerpo y rebota como un sonar, como los delfines, como las ballenas, que hacen esos ruidos para saber qué hay enfrente. Bueno, del mismo modo trabaja la ecografía. Entonces, con el sonido que vuelve, la computadora puede hacer una imagen de lo que está pasando dentro. En este caso le está haciendo al paciente un ecocardiograma, que sería una ecografía del corazón. Entonces, en esta ecografía del corazón, el profesional puede ver, depende de qué tipo de ecógrafo es, porque también hay ecografías que ven y punto. Hay ecografías que se llaman ecocardiograma Doppler o ecodoppler, que también pueden seguir el fluido de los líquidos, que es lo que usualmente se hace en el corazón. Se pide un ecocardiograma Doppler o un ecodoppler cardiológico. Entonces el médico puede inclusive decir cómo está funcionando y cómo se mueven los líquidos dentro del corazón. Por ejemplo, acá a la izquierda nosotros vemos que el especialista ha marcado ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Si ustedes miran en la imagen anterior, ¿dónde está el corazón y cómo está el corazón? El corazón va desde acá arriba hacia abajo, ladeado de derecha a izquierda. O sea, la punta del corazón está donde tiene la punta del transductor la chica acá en la imagen. Entonces el transductor va a ver el corazón como si lo viera desde abajo. Entonces en la imagen siguiente el transductor está acá arriba de la imagen, y mira hacia abajo. ¿Qué es lo que está más lejos del transductor? Son las aurículas, y lo que está más cerca son los ventrículos. Entonces con este estudio se pueden ver las válvulas del corazón, bien, y se pueden ver las paredes de los ventrículos, se puede ver si hay un soplo, se pueden ver muchas cosas, bien. Por ejemplo, acá vemos un soplo, que vemos o también se llama comunicación interauricular, bien, que no deberían comunicarse las aurículas, pero acá vemos que el tabique está roto y hay dos uniones interauriculares, por ejemplo. Vaya a saber qué le estará pasando a este paciente. La otra imagen, por ejemplo, es una imagen que seguro es más familiar para ustedes, porque es una imagen ginecológica del útero de una paciente con un bebé adentro. Entonces vemos la cabeza, vemos unos piecitos, vemos la pancita, vemos la columna. Hay aparatos que son más, digamos, con más tecnología o menos tecnología. Yo me busqué un aparato estándar acá, una imagen estándar. Hay aparatos donde la imagen se ve mucho mejor, se le ven los ojitos, los deditos, se le ve todo al bebé, bien. Pero bueno, eso depende también de con qué aparato uno saca la imagen, básicamente. Se pueden diagnosticar muchas cosas por ecografía, pero básicamente la ecografía está para
todo lo que es partes blandas y para descartar patologías graves. Bien, cuando el ecografista, o sea, por ejemplo, el ecografista te dice, mira, tengo una imagen dudosa, usualmente el médico ya pide un estudio más complejo, que puede ser una resonancia, una tomografía o algo más caro y más complejo. Bien. El siguiente estudio del que vamos a hablar es la tomografía axial computada. La tomografía axial computada es una, digamos, ¿cómo les explico? Ya hablamos de la radiografía, ¿no es cierto? Bueno, la tomografía es básicamente la misma tecnología que una radiografía, solo que está asociada a una computadora. De modo que este cilindro que ustedes ven donde se introduce el paciente tiene el mismo colimador del que hablábamos, que va girando como si fuera una hélice alrededor del paciente y va tirando radiación. Entonces, de un lado tenemos el colimador y del otro tenemos el detector, que van girando juntos y opuestos a la vez, como una hélice. No sé, espero que me entiendan. Bien. Entonces, digamos, el aparato le dispara radiación desde distintos ángulos y detecta desde distintos ángulos. El receptor detecta la radiación que llega desde distintos ángulos también. Entonces, con el uso de una computadora se le puede dar una forma a esto, digamos, una forma más tridimensional a lo que estamos viendo. Bien. De modo que nosotros hoy en día podemos hacer muchas cosas con estas imágenes. Podemos verlas como si fuera un corte, como si estuviera cortando un salame básicamente, y estoy viendo las distintas partes, las distintas formas. Por ejemplo, acá debajo estoy viendo las caderas del paciente. Mientras voy subiendo voy perdiendo las caderas. Acá estoy viendo el riñón derecho. Acá veo mejor el riñón derecho. Acá veo el riñón izquierdo. Acá veo un culito del riñón izquierdo. Bien. Entonces lo estoy viendo como si fuera cortado con una fiambrera al paciente, básicamente. Por ejemplo, acá vemos el cerebro de la misma forma, cortado como una fiambrera, de abajo para arriba. Inclusive puedo pedirle a la computadora que me los muestre distintos. En vez de cortado de abajo para arriba, puedo verlo cortado de costado. Bien. O puede armarme una imagen tridimensional, la misma máquina. Hoy en día se puede, para que yo lo pueda ver y lo pueda diagnosticar. Entonces puedo inclusive aislar el tumor o aislar lo que yo quiero aislar o quiero ver. Bien, hoy en día, gracias a la tecnología, se pueden hacer muchas cosas. El siguiente estudio es la resonancia magnética. Para la resonancia magnética se usa un aparato estéticamente parecido al tomógrafo, pero no es una tecnología totalmente distinta. Bien, el resonador, la resonancia magnética, a ver, este aparato se llama resonador y lo que hace es aplicarle un campo magnético al agua que hay dentro de nuestro cuerpo. Entonces las moléculas de agua se alinean con el campo magnético. Entonces, cuando el aparato deja de enviar el campo magnético, las moléculas de agua empiezan a, digamos, devolver la energía. Sí, yo sé que suena complicado, pero bueno, es así. Empiezan a devolver la energía que obtuvieron para estar todas alineadas. Entonces hay un detector que detecta la energía que vuelve del agua de nuestro cuerpo. Es un aparato totalmente seguro
porque funciona con magnetismo, no funciona con radiación ni nada, es cero probabilidad de que nos dé cáncer o algo haciéndonos una resonancia, por ejemplo. Cero, porque trabaja con magnetismo, es como estar cerca de un imán. El celular capaz que se te estropee, el televisor, pero tu cuerpo no se altera con el magnetismo, ¿bien? Entonces, el resonador magnético detecta la energía que liberan los átomos de agua. Ahora, ¿qué característica le da esto? Nosotros en una tomografía vemos muy bien todos los tejidos sólidos. Vemos, por ejemplo, el cerebro, podemos ver el páncreas, podemos ver los huesos muy bien, principalmente los huesos, las articulaciones, los ligamentos. Pero en la resonancia, como se trata de agua, yo lo que mejor veo son los líquidos. El líquido que está dentro del hueso, el líquido que está dentro del cerebro, yo veo bien los líquidos. Entonces la resonancia sirve principalmente para esto. Sirve principalmente para columna. No hay ningún estudio donde se vea mejor los pinzamientos, los atrapamientos de disco y los problemas de la columna vertebral, donde atrás tenemos la médula espinal, donde corre líquido. Entonces, a través de las deformaciones de este líquido cefalorraquídeo, nosotros podemos ver muy bien, gracias a la resonancia, mucho mejor que la tomografía, las modificaciones que pueden tener los discos vertebrales o los nervios que salen de la columna. Bien, gracias al agua que contiene. Yo sé que, por ejemplo, un accidente cerebrovascular no lo voy a ver bien en una resonancia, lamentablemente. Se va a ver en una resonancia, pero se va a ver mejor en la tomografía. Una neumonía se va a ver mejor en la tomografía. Una fractura se va a ver mejor en la tomografía. Casi cualquier cosa se va a ver mejor en la tomografía. Pero si yo tengo un esguince, si yo tengo un pinzamiento, si yo tengo, no sé, algo donde yo tenga que detectar inflamación de un tejido, o sea, acumulación de líquido, no hay ningún lugar mejor que la resonancia para poder verlo. Entonces es espectacular la resonancia y, como acabamos de ver, sirve para algo distinto a la tomografía. Otro estudio del que ya hemos hablado es el electrocardiograma. El electrocardiograma básicamente es un aparato que nos da la posición, o sea, nos da la posición eléctrica del corazón. Nos dice eléctricamente cómo está funcionando el corazón. Nosotros podemos hacer un ecocardiograma, ver cómo se mueve, que es con la ecografía que vimos antes, ¿no? Vemos cómo se mueve el corazón, vemos cómo se mueven los líquidos, pero el electrocardiograma lo ve eléctricamente. ¿Qué quiero puntualizar con esto? Que hay personas, por ejemplo, la típica vieja, me hicieron un electro, entonces estoy de 10 porque no me dijeron nada. ¿Eso quiere decir que la paciente está sana? No, quiere decir que eléctricamente el corazón anda bien, pero hay cosas que no se pueden ver en un electro. Un soplo no se puede ver en un electro. ¿Cómo vas a saber si el paciente tiene un soplo? Escuchándole el corazón lo sospechás. Y con el ecocardiograma lo confirmas. Bien, tiene que ser un soplo muy bestia, muy grande, para modificar eléctricamente al corazón. ¿Qué ocurre? Bien, entonces si lo viste en un electro ya lo pillaste demasiado tarde para tratarlo, a un soplo, por ejemplo. Entonces, cada estudio sirve para detectar una cosa diferente. En la radiografía, por ejemplo, también podemos ver la silueta del corazón. En el ecocardiograma lo vemos mejor, vemos las válvulas, vemos si están rotas las válvulas o algo así. No lo vamos a poder ver en un electrocardiograma. Pero
todo lo que sean arritmias e insuficiencia cardíaca no la voy a poder diagnosticar mejor que con un electro, por ejemplo. Entonces, para cada cosa sirve un estudio distinto. Y no tenemos que creer que porque nos hicieron un electrocardiograma está todo bien. No, muy probablemente necesitemos otros estudios también. Pero si el electrocardiograma no largó nada sospechoso y el médico no te pide nada, tampoco es para preocuparse. ¿Bien? Otro estudio es el electroencefalograma. Este estudio es más de especialista, más de neurología. Usualmente no te lo va a pedir el médico. Bien. Pero se pide, por ejemplo, para ver las distintas etapas del sueño, cómo duerme un paciente, si duerme bien, si duerme mal. A mí me hicieron un electroencefalograma en un estudio que se llama polisomnografía, por ejemplo, que parte de las cosas que me hicieron fue un electroencefalograma para saber si yo podía dormir bien, porque tengo una enfermedad que se llama síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Bien. Entonces el electroencefalograma principalmente sirve para diagnosticar epilepsia o trastornos del sueño, pero seguramente los neurólogos tendrán más utilidades para esto, ¿bien? Pero ya es cosa de especialista. Otro estudio bastante común que usualmente te piden los especialistas neumonólogos o las mutuales es la espirometría, que se piden cuando se le pide oxigenoterapia domiciliaria al paciente. En la espirometría hacen que el paciente sople por un aparato, o mejor dicho, respire a través de un aparato, de este tubo, por el que sopla y aspira el paciente. Tiene la nariz tapada, como ustedes ven. Entonces se le hace una curva, que es la curva que ven a la derecha, que es la curva de espirometría, para saber si el pulmón está fibrosado, si tiene buena capacidad, si está perdiendo la capacidad. El asma se puede diagnosticar de acá y se puede inclusive usar para el tratamiento, porque vos, por ejemplo, reciben, esto estamos hablando en hospitales como la gente en otros países, no acá en Argentina, pero en otros países, si un paciente llega con una crisis asmática, se le da tratamiento para la crisis. Después se le hace una espirometría en la guardia. Bien, si el paciente no se le da tratamiento y se le hace la espirometría. A la media hora se le hace otra espirometría. Solo lo dejan ir al paciente si la espirometría mejoró. Si no mejoró, sigue en tratamiento y a la otra hora se le hace otra espirometría hasta que mejore. Si no, no lo dejan ir, por ejemplo. Acá en Argentina lamentablemente no se hace. Es muy raro. Si en algún lugar se hace, son unos genios, porque usualmente no se hace. Se le da tratamiento y se lo manda a la casa con confianza. Lamentablemente algunos pacientes llegan a la casa, hacen otra crisis y se mueren, o hacen otra crisis y vuelven al hospital. Pero bueno, es con lo que tenemos que lidiar porque somos argentinos. Bien. Otro estudio muy común que se pide es la endoscopía. En la endoscopía, el médico básicamente te hace tragar una cámara, o es por arriba, digamos, por la boca, o es por abajo, y ustedes ya me entienden, y ven el intestino desde abajo para arriba. Bien. Entonces en la endoscopía básicamente se pueden hacer varias cosas. Hoy en día las endoscopías son muy amplias, se pueden ver muy bien, e inclusive, por ejemplo, en esta imagen de abajo podemos ver que el paciente, probablemente un niño, ha tragado por accidente una pila, y con el mismo endoscopio trae pincitas y trae material que pueden usarse para sacar los elementos que
los elementos extraños que vemos. O si vemos un tumor, si el especialista ve un tumor, puede hacer una biopsia y sacar un pedazo de tejido del tumor que está viendo. Bien, también este aparato es muy parecido a otro que se llama laringoscopio, que en vez de meterse por el tubo digestivo se mete por la vía respiratoria para ver básicamente el árbol bronquial y sacar cuerpos extraños que el paciente sin querer haya ingerido también. Bien, haya respirado, mejor dicho. Otro estudio que se pide es la biopsia, típico cuando te ven un lunar o te encuentran algo extraño. Directamente te hacen un corte, te sacan un pedazo de tejido, te sacan el lunar, usualmente te ponen puntos después y mandan este estudio a analizar. Esto se analiza por anatomía patológica, que ya lo vimos en otra clase, ¿bien? O si no lo vimos, lo vamos a ver. Otra forma de hacer biopsia, porque a veces el tejido que nosotros el tejido raro que vemos no está en la piel, a veces está dentro del cuerpo. Entonces podemos guiar la biopsia con una ecografía. Este aparato que tiene la doctora en la mano izquierda es un transductor de ecografía y tiene un aparato en la mano derecha que se llama punción de aspiración. Es un aparato, es como una aguja gruesa que pincha y aspira. ¿Bien? Entonces sirve para detectar, para sacar células, saca algunas células en la aspiración y después se estudian estas células. Casi siempre, digamos, el estudio más común de esto se utiliza para tiroides y para próstata. Para próstata se hacen, si uno ve en un estudio por imagen, o el médico en el examen físico cuando le meten el dedo, digamos, al varón, le toca algo que cree que puede ser un tumor, se le puede hacer una punción guiada por ecografía, se hace una punción y se estudia el tumor o el bulto que observó o tocó o palpó el médico. ¿Bien? Por último, digamos, los estudios de laboratorio, que ya dijimos que, bueno, no creo que no lo dije, pero hay una barbaridad muy grande de estudios de laboratorio que se le pueden pedir a un paciente. Bien, los estudios más comunes se le llama la rutina, es el nombre coloquial que tiene en ciencias de la salud, que es hemograma, glucemia, uremia, creatinina y orina completa. Bien, básicamente para ver el general. Pero si un paciente, por ejemplo, se le sospechan enfermedades endocrinológicas, se le pueden pedir hormonas. Si se le sospecha diabetes, se le puede pedir otros estudios, porque la glucemia no es el estudio más específico para diabetes. Se le puede pedir insulinemia, se le puede pedir ácido vainillil mandélico, se le puede pedir, no sé, adrenalina en orina, se le pueden pedir muchas cosas a un paciente diabético. Hemoglobina glicosilada, que es el más común que se le pide al diabético. Bien. Por ejemplo, ese estudio que se pide en la rutina, que se llama orina completa, de completo no tiene mucho, porque no es usualmente lo más completo que se puede pedir de orina. Bien, es como un general, un básico. Es muy básico el estudio orina completa. Pero, por ejemplo, en la orina completa se puede ver si hay bacterias en orina. ¿Qué es lo que no podemos ver? No podemos ver casi nunca qué bacterias son. Bien, para eso se le pide un bacteriológico de orina o un cultivo de orina, y también se le suele pedir un antibiograma de orina a los pacientes. Bien, para ver, para básicamente cultivar qué bacteria se desarrolla en la orina
y ver con qué antibiótico, o mejor dicho, cuál es el antibiótico más indicado para matar esa bacteria. Bien, esto se ve con el cultivo de orina y cultivo y tipificación de germen y el antibiograma, por ejemplo. También se pueden ver si hay proteínas en orina o albuminuria en orina. Te da una pauta de cómo o cuán destruido está un riñón por la diabetes, por ejemplo. Hay muchos estudios que se pueden pedir en orina. Bien, no es una orina completa, nunca completa. Y cuando uno va y le pide análisis completos a un médico, nunca son completos, porque si te tuvieran que hacer un análisis completo, una hoja para escribir todas las determinaciones que existen no alcanza. Primero. Segundo, es absolutamente innecesario pedirle cosas a un paciente que muy probablemente no tiene. Sería un gasto sin sentido. Bien, porque algunos estudios, por ejemplo, el solo estudio de tiroides es uno de los más caros que hay. Entonces no le vas a pedir hormonas tiroideas a todos los pacientes. Se lo vas a pedir si sospechas enfermedades tiroideas. No le va a pedir un perfil hepático o un perfil lipídico a un paciente. Solo se lo vas a pedir si sospechas enfermedades de colesterol o si sospechas enfermedades del hígado, o no le vas a pedir GOT o GPT a un paciente si no sospechas que está teniendo un infarto, por ejemplo, o una enfermedad del corazón. ¿Se entiende? No le vas a pedir marcadores tumorales si sabe que muy probablemente no tenga ni cáncer el paciente. Entonces, se le pide generalmente el estudio estándar, que es hemograma, glucemia, uremia, creatinina y orina completa. Bien, es el estándar, lo que se suele pedir, es lo que se pide casi siempre y se le dice al paciente que es completo. Porque en general, si no te salen alterados, lo más probable es que no tengas de qué preocuparte. Bien. Ahora quería hacer un paréntesis antes de terminar y mostrarles el resonador de vuelta. Hay resonadores más grandes, pero en Argentina usualmente son de este tipo los resonadores. Ustedes ven que es un agujerito muy chiquito y los pacientes gordos no entran ahí. Yo, por ejemplo, yo soy gordo y las veces que me he tenido que hacer una resonancia me han pesado, me han medido, me han hecho de todo y entro de casualidad en el aparato. De casualidad entro. Pero yo conozco gente que por gorda no le pueden hacer estos estudios y es una lástima. Bien, por un lado es una lástima que no vengan aparatos más grandes, bien, y por el otro una lástima que las políticas de salud no nos ayuden, pues las mutuales nos deberían ayudar, nos debería ser más fácil poder ir con un nutricionista por la mutual o poder ir con un, no sé, con un especialista o alguien que nos ayude a adelgazar. Lamentablemente, si yo no tengo mutual, puedo ir a un centro de salud cualquiera, me atiende un nutricionista, me ayuda a bajar de peso, por ejemplo, pero si tengo mutual no me atienden en el centro de salud. Les digo porque ya me ha pasado. Y tengo una vecina, por ejemplo, que está yendo a que le ayude a adelgazar una nutricionista, bien, por ejemplo. Pero más allá de todo eso, imagínense en una urgencia, no debería importar si sos gordo o flaco, y en el aparato deberían tener aparatos en donde pueda caber cualquier persona, básicamente. Bien, pero lamentablemente, como estos aparatos más chicos son más baratos, compran lo más barato para poder atender a la mayoría. Y si el gordo tiene una emergencia, que se muera del ACV. Nunca lo vamos a poder diagnosticar porque no entra en el aparato. Si tiene un esguince, si tiene un no sé qué, que se joda porque no entra en el aparato. Bien, lamentablemente el paciente gordo no tiene la culpa de lo que le está pasando y el Estado debería pensar en una emergencia
Si el paciente no cabe en estos aparatos, es responsabilidad del Estado o de las empresas. Bien. Bueno, por último quería quedarme con esta imagen, que el diagnóstico no se hace solo para saber lo que pasa, sino también para saber qué hacer. Porque cuando el médico diagnostica una enfermedad, gracias a un estudio por imagen, usualmente no da un tratamiento hasta saber exactamente qué tiene. Y si lo da, generalmente es para saber si el diagnóstico si el tratamiento que le dio está bien o tiene que cambiarlo. Bien, así que bueno, espero que les haya gustado la clase y nos veremos en la próxima. Chau chau.